Continuamos en Mundo Inmobiliario y se encuentra con nosotros Pablo López Gallardo, director de investigación de mercado de Solili. Pablo, gracias por conversar con nosotros. Sabemos que Solili es una plataforma que justamente tiene toda la información, la data del mercado corporativo e industrial. Te quisiera preguntar cuál es la evaluación que hacen para el cierre de este 2020, un año complicado. Hola, ¿qué tal, Luis? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, desde Solili, ¿cuál es la perspectiva que tenemos? O cuál es la evaluación, mejor dicho. Creemos que fue un año efectivamente de bastantes retos, particularmente para el segmento de oficinas, puesto que esta implementación del home office y toda esta parte para contener los contagios, repercutieron en la demanda de la parte corporativa. Sin embargo, para la parte industrial sí se vislumbró un escenario positivo, o continuó la demanda que se venía presentando, adicionándole elementos importantes como el TEMEC, la guerra comercial que tiene con China y demás. Bueno, la parte industrial resultó ser bastante atractiva y los niveles de demanda incluso están creciendo. ¿Cuáles son los principales demandantes de espacio? ¿Qué es lo que se está viendo? Bueno, que los grandes retailers, que los grandes, que las empresas de e-commerce pues están obteniendo o están demandando espacio industrial precisamente para satisfacer la creciente demanda que ha tenido este segmento en la economía derivado de este tema de la pandemia. En conclusión, podríamos decir que el más afectado es el corporativo. ¿Cuál es el balance? Es correcto. El tema corporativo, realmente estamos durante este año tasas de desocupación altas, tasas de vacancia bastante elevadas, ya niveles de sobreoferta en los principales mercados corporativos como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, en donde rebasan incluso el 15%, en algunos casos el 20%. Estamos viendo precios que están presionados a la baja y en general podríamos decir que ha sido el más golpeado, y justamente eso lo ha hecho de alguna manera que los inversionistas se tomen con cautela las nuevas inversiones. En ese orden de ideas, respecto a las perspectivas que hay para este segmento de oficinas, ¿cuándo se dará la recuperación? ¿Para cuándo lo tienen previsto? Nosotros estamos previendo que a finales del 2021 podamos empezar a retomar ya los niveles de demanda, no previos a la pandemia, pero sí en un proceso de recuperación, teniendo demandas ya en la parte positiva, es decir, en donde la desocupación sea menor que la ocupación. Tasas netas de demanda positivas o volúmenes de demanda neta positivas, que si bien es cierto, irán incrementando hasta el 2022, pues es un proceso que se va a llevar años de recuperación para volver a tener los niveles que teníamos en el 2018, 2019 o previo a la pandemia. Regresando a la parte o al segmento industrial, sin duda, hablas de oportunidades. Primero, yo lo vería en dos grandes áreas. La primera es justamente los corredores de la frontera, en donde evidentemente el Tratado de Libre Comercio pues tiene este impacto positivo. Y luego el sector del comercio electrónico, que es el sector logístico. Pero aquí, las empresas de logística, las empresas de comercio electrónico están buscando, no necesariamente en las áreas industriales que ya están, en los corredores industriales que yo conocemos en las diferentes ciudades, sino que están buscando quizá lugares más céntricos dentro de las ciudades, digamos que centros de logística más cercanos, de barrio, llamémosle así, ¿no? Sí, es la denominada última milla, y justamente es la tendencia que existe ahorita en los desarrolladores o en los inversionistas de buscar espacios o de ofertar espacios que estén cercanos al centro de la ciudad, los denominados última milla, precisamente para abaratar costos de traslado, ahorrar tiempos de entrega y demás, precisamente porque la demanda del e-commerce pues ha estado aumentando, y por ello la importancia de tener centros de distribución más cercanos a el centro de la ciudad y no los tradicionales pues que se encuentran en la periferia, ¿no? Básicamente eso es lo que estamos viendo, también con un diferenciador importante. Efectivamente, eso es la tendencia ahorita del sector industrial. Sin embargo, es importante aclarar que la parte manufacturera sigue teniendo presencia en los grandes centros del país, como son el Bajío, la frontera, que como bien mencionas, pues están básicamente le está inyectando vitalidad todo este tema de el TEMEC y el nearshoring, ¿no? Ahora que ha resultado frente a esta pandemia tener
cerca de la planta donde se elabora el producto final, pues todo más cercano a todo el proceso, ¿no? Pues esa es una muy buena nota para el segmento industrial. En ese orden de ideas, y para finalizar te preguntaría, ¿qué debemos esperar para el cierre de 2020? Estamos ya pues a unos días. ¿Cómo van a cerrar los números? ¿Cómo van a cerrar los números? Previamente, como lo comentábamos, con un mercado de oficinas que todavía no inicia etapa de recuperación, que si bien es cierto, ha tenido demanda, no ha sido la misma que presentaba periodos previos a la pandemia, continúa la desocupación, pero a un nivel menor que lo que se dio durante el segundo y tercer trimestre del año. Para el segmento de industrial, pues estamos viendo básicamente un crecimiento, estamos viendo tasas de vacancia bastante sanas, una demanda que fluye, empresas manufactureras que ya están demandando espacio, empresas asiáticas que están llegando al país. Entonces, el panorama para el segmento industrial es muy bueno. Digamos que estaríamos en niveles quizá superiores de lo que se arrendó o de lo que se demandó en periodos prepandemia o durante el 2019. Pues bueno, un panorama alentador para el segmento industrial, para el sector oficinas pues no tanto, pero bueno, hay que recordar, Pablo, que las inversiones inmobiliarias son a largo plazo y sin duda los inversionistas del segmento corporativo así lo ven. Ya en otra entrevista hablaremos, por cierto, de que quizá pueda haber un doble efecto por la pandemia y las empresas que tengan hoy demanda pues tendrán que ajustar sus oficinas para tener esta sana distancia con espacios más grandes y eso aumentará el número de metros y así compensarán a lo mejor a las que se queden en home office. Ya lo platicaremos en otra entrevista. De momento te aprecio mucho tu tiempo, querido Pablo López Gallardo, director de investigación de mercados de Solili. Gracias por conversar con nosotros. Gracias a ti, Luis. Te agradezco mucho el tiempo. Al contrario, nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario.